Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos cada detalle de las vidas de nuestros famosos favoritos. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en una noticia que estoy segura, ha puesto a más de uno a soñar con croissants y el amor en la ciudad de la luz. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de algo que ha resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento. Hande y Kerem, nuestra pareja favorita, han renovado su amor, y nada menos que en París. Sí, han leído bien. Ese romance que nos cautivó en la pantalla parece haber encontrado un nuevo capítulo, uno teñido de la magia parisina. Si ustedes también son adictos a seguir cada movimiento de Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, les recuerdo lo de siempre: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Queremos crecer juntos y que esta comunidad sea cada vez más grande, así que su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia de que Hande y Kerem, esa dupla que nos hizo suspirar con su química en Senkalkam, han decidido darse una segunda oportunidad, o quizás más bien, renovar y fortalecer su vínculo, es simplemente fabulosa. Y no solo eso, sino que lo han hecho en un escenario que es sinónimo de romance en París. Imaginen la escena: la Torre Eiffel iluminada, el Sena fluyendo suavemente, el aroma a pan recién hecho flotando en el aire. Es el escenario perfecto para que dos almas que se encontraron en el set y se enamoraron en la vida real, decidan apostar de nuevo por su relación. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué ha llevado a esta reconciliación, o mejor dicho, a esta renovación? Porque algo me dice que no ha sido una decisión a la ligera. Sabemos que su relación tuvo sus altibajos, como la mayoría, y que sorprendieron a muchos cuando anunciaron su separación. Sin embargo, el cariño, la admiración y esa conexión especial que siempre demostraron tener, parecían indicar que algo quedaba. Y parece que ese algo era lo suficientemente fuerte como para hacerlos dar un paso adelante, o mejor dicho, un paso de vuelta, pero con más fuerza y convicción. Las redes sociales se incendiaron cuando empezaron a circular las primeras imágenes. Al principio eran pequeños indicios, fotos de ambos por separado en la misma ciudad, que los más observadores notaron al instante. Luego las indirectas se hicieron más evidentes, y finalmente la confirmación. Vimos a Hande compartiendo alguna instantánea desde París, y poco después, a Kerem haciendo lo propio. La coincidencia era demasiado grande para ser casualidad. Y ahí es donde entra el factor París. No es un destino cualquiera, ¿verdad? Es la ciudad del amor, el lugar donde las promesas se hacen eternas y los corazones laten al unísono. Habrán ido buscando inspiración, buscando un lugar especial para hablar, para reconectar. O quizás, simplemente querían escapar del foco mediático y disfrutar de un tiempo a solas, redescubriendo lo que los unió en primer lugar. Las teorías son muchas y la verdad es que nos encanta especular. Lo que sí es cierto es que su regreso ha sido recibido con una ola de entusiasmo por parte de sus seguidores. Millones de fans que siguieron su historia de amor en Senkalkam, y que también siguieron de cerca su relación fuera de cámaras, están celebrando esta noticia. La química entre ellos era palpable no solo en la pantalla, sino también en cada entrevista, en cada aparición pública. Se veía que había una conexión genuina, una complicidad que iba más allá de la actuación. Y eso es lo que a menudo cautiva al público, esa autenticidad que nos hace creer en las historias de amor. Por eso, verlos juntos de nuevo fortaleciendo su vínculo en uno de los lugares más románticos del mundo, es como presenciar el desenlace feliz de una novela que nos ha tenido en vilo. ¿Qué significa esta renovación para ellos? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás hayan tomado un tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y al encontrarse de nuevo, se dieron cuenta de que la chispa seguía ahí, pero ahora con una madurez diferente. A veces la distancia o los imprevistos de la vida nos hacen apreciar lo que tenemos, y cuando se vuelve a encontrar, se valora con una perspectiva más profunda. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que el amor verdadero no se olvida fácilmente y que vale la pena luchar por él. París, con su ambiente idílico, podría haber sido el catalizador perfecto para esta reconciliación. Imaginen una cena romántica junto al Sena, un paseo por el Louvre, o simplemente sentados en un café observando la vida pasar, recordando los momentos que compartieron y planeando el futuro. Es la escena perfecta que cualquier pareja en proceso de reconciliación desearía. Además, debemos recordar que Hande y Kerem no son ese
Los actores son figuras públicas con una gran influencia. Su relación ha sido objeto de interés constante para los medios y sus fans. Esta renovación no solo es una noticia personal para ellos, sino que también genera expectación en la industria y entre su legión de seguidores. ¿Veremos pronto proyectos juntos? Compartirán más detalles de su relación en redes sociales. La verdad es que la expectativa está por las nubes. Y no nos olvidemos de que ambos son profesionales increíbles. Su paso por Senkalkam dejó una marca imborrable en la televisión turca y en muchos países del mundo. La química que compartían en pantalla era tan real que muchos esperaban que esa magia se trasladara a sus vidas personales, y así fue. Por otro lado, también es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. Si bien es emocionante para nosotros como fans verlos juntos de nuevo, también debemos respetar su espacio y permitirles vivir su relación lejos de la presión constante. La forma en que han manejado esta noticia, de manera gradual y sin grandes anuncios, sugiere que están buscando un equilibrio entre compartir su alegría con sus seguidores y mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y eso es admirable. Significa que están construyendo esta nueva etapa sobre bases sólidas, basadas en la comunicación y el respeto mutuo. Las especulaciones sobre los motivos exactos de su separación y posterior reconciliación son infinitas. Algunos hablan de diferencias de prioridades, otros de la presión de la fama, y algunos simplemente creen que el tiempo y la distancia hicieron su trabajo para que se dieran cuenta de lo mucho que se querían. Lo importante aquí es el resultado: Hande y Kerem, juntos de nuevo, y fortaleciendo su amor en el escenario más romántico del mundo. París, como un testigo silencioso de incontables historias de amor, ha sido testigo de la renovación de la suya. Y nosotros, sus fans, estamos aquí para celebrar cada paso. La pregunta que muchos se hacen es si este es el comienzo de algo definitivo, si esta vez es para siempre. Solo el tiempo lo dirá, por supuesto. Las relaciones son complejas y evolucionan. Lo que sí podemos ver es la alegría y la determinación en sus rostros, al menos en las pocas imágenes que hemos podido ver. Y eso es lo más importante. Verlos felices, verlos que han decidido darse una nueva oportunidad, es un bálsamo para el corazón de sus seguidores, que se han encariñado profundamente con ellos. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia es oficial y emocionante: Hande Erçel y Kerem Bürsin han renovado su amor, y lo han hecho de la manera más romántica posible, en París. Su regreso ha sido un soplo de aire fresco para todos aquellos que creímos en su química y en la fuerza de su conexión. Hemos visto indicios, hemos especulado, y ahora, tenemos la confirmación de que su historia de amor sigue escribiéndose, con un nuevo capítulo lleno de esperanza y romance en la ciudad de la luz. Este renacer de su relación en un lugar tan emblemático como París, nos da a todos la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de vuelta, y que a veces, solo necesitamos un poco de perspectiva y un escenario de ensueño para redescubrir lo que nos hace felices. Y hasta aquí nuestro recorrido por la actualidad de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas noticias con ustedes y ver la emoción que genera esta pareja. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta renovación. ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que esta vez será definitivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias que nos hacen soñar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.